Thank you for taking my question. I have two questions. One that came up as you were speaking. Gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos preguntas. Una que surgió mientras hablabas. Me agradó mucho escucharte hablar sobre abordar todo desde el amor, porque es algo que siempre he creído que yo he hecho. Soy un empresario y en los negocios me encuentro que he tenido que desviarme de eso para lograr resultados. Si alguien me ha fallado o no he podido colectar una deuda, mi realidad ha sido que mientras más firme o agresivo me pongo, típicamente mejores son mis resultados. Well, we would say that if you are, there is not a question that action does produce some results, and there. Diríamos que si estás, no hay duda de que la acción sí produce resultados y la motivación no es un mito. O sea, puedes lograr ciertas cosas al señalar lo no deseado. Nosotros solo queremos ayudarte a sentir la comparación entre la palanca de tu alineación y el instigar la acción. Queremos hacerlo más dramático, diciendo palabras como mediocridad, la vida mediante la acción y la motivación. Mientras que una vida extraordinaria viene de la alineación y del permitir. Lo sentimos tan fuertemente que casi queremos contradecir tus palabras diciéndote, nunca hemos conocido éxito que no venga del amor. Y lo que queremos decir con eso es, nunca hemos conocido éxito, éxito verdadero. Creemos que el éxito que todos buscan es la alineación. Creemos que el éxito que todos buscan es libertad de resistencia. Si no te encuentras en la vibración del amor, entonces hay resistencia. O sea, son frecuencias vibratorias contradictorias, ¿lo ves? Pues, danos un ejemplo de lo que nos estás tratando de decir. Muchos de los puntos que surgen son, he poseído un montón de compañías pequeñas en los últimos 3 años y las he vendido. Todas tienen una buena tajada de deudas. Me he hecho el propósito de que hasta este agosto del 2008 se solventará completamente. Y el solventarlo significa el asegurar la deuda de alguna manera para que algún día se me pague a mí, o el colectarla toda. Pero quiero acabarla, quiero seguir adelante, no quiero tener que pensar en eso. Prefiero enfocarme en las nuevas utilidades que estar en lo de la deuda vieja. Entonces, el punto que te queremos hacer es que en tu atención de colectar esa deuda y en la consecuente mano dura que a veces te toca poner para lograrlo, no tienes idea a lo que estás renunciando en relación a tu depósito vibratorio durante el proceso. Es como colectar centavos, cuando podrías estar recibiendo. Me gustaría que fuesen centavos. Sabemos que es significante, sabemos que se siente significante y no estamos diciendo que hay algo malo en el esfuerzo de colectar la deuda. Solo queremos que comprendas que al poner tu atención en algo como la deuda y en la emoción negativa que sientes, digamos que alguien debe este dinero y no lo está pagando. Ellos creen que van a poder no pagártelo y a ti te molesta que piensen eso. Confían en que tú no tomarás acción legal. Estamos exagerando un poquito, solo un poquito. Luego te pillas sintiendo la discordia de tener que lidiar con esto, pues ellos deberían hacerlo diferentemente. Pero lo que queremos que comprendas es que en toda esa lucha estás poniendo más en tu depósito vibratorio. Pero mientras sigues por allá, no puede ser un igual vibratorio de todo lo que está por acá. Estuvimos hablando con un hombre hace unos años. Él tenía una compañía con amplias cuentas por cobrar y estaba teniendo dificultades colectándolas.
Él además tenía deudas propias, y si solo pudiese colectar sus deudas por cobrar, si la gente que le debía dinero pudiese pagar el dinero que él debía, él quedaría sin deuda. Sentía que su misma noción de seguridad dependía de aquellas personas faltas de palabra. Por lo tanto, estaba tratando de colectar, estaba escribiendo cartas y se estaba enfermando con todo eso. Y le dijimos, aquí está la carta que nosotros escribiríamos. Él se puso muy afanoso, sacó su cuaderno mientras empezamos a expresar las palabras que decir. Nuestras palabras fueron, querida persona que me debe dinero. Estoy escribiéndole esta carta para decirle que a partir de este momento le estoy liberando de la obligación de su deuda para conmigo. He llegado a comprender que el universo es abundante y tengo la capacidad de echar mano a los recursos de abundancia. Ya no necesito el vórtice suyo para satisfacer dicha abundancia. Se quedó atónito. No podía aceptar nuestras palabras. Proseguimos a explicarle que podíamos ver lo que su lucha había causado que él pusiese en su depósito vibratorio y que podíamos ver desde nuestra vista aérea que cada momento que él dedicaba a colectar esa deuda le estaba impidiendo el recibir la abundancia que se había listado ya para él en otras maneras. De lo que estamos hablando, y tú lo dijiste en tus palabras cuando comenzaste, es la diferencia entre tener tus pies en el mundo físico manifiesto o en el mundo no físico de vibración. Y no puedes tener un pie en un mundo y el otro pie en el otro. Cuando agarras ambos pies y los pones en tu propio vórtice vibratorio y permites que sea esa la base de la vibración que eres tú, ahora estás solo en la vibración de bienestar. La puedes llamar amor o apreciación o alineación. Puedes llamarla como te venga mejor a ti, pero es nuestra promesa para ti, que cuando estás ahí y solo ahí, solo las cosas que se empatan con tu depósito vibratorio pueden ser tu experiencia. Luego, nuestro amigo hizo un esfuerzo con esto y deudas de mucho tiempo comenzaron a pagarse. Fue asombroso para él el darse cuenta que la presión que él les estaba poniendo les estaba también impidiendo. Porque cuando pones presión a la gente, todo lo que hace es hacerlo sentir a la defensiva en contra tuya. Mientras que cuando quitas esa presión y te alineas con quien tú eres, aquellos que van a pagar, pagarán, y aquellos que no van a pagar, no pagarán. Y es un precio demasiado alto a pagar el empujar contra ellos. Bueno, eso hace un montón de sentido. He sentido una parte de eso. Voy a hacer lo mismo.